Vamos al cuarto de guerra, es Carlos Salomón. Históricamente, la educación en México ha sido un instrumento de progreso y es uno de los grandes logros de la revolución que sea laica, gratuita y obligatoria. La educación permitió que millones de mexicanos abrieran los ojos y aspiraran a vivir mejor. Entrar a la universidad era una garantía de progreso social. Hoy en día, más de 25 millones de niños, una población equivalente a toda Centroamérica, estaban en esas escuelas públicas. Sin duda las escuelas eran su segundo hogar y permitía que muchos padres fueran a trabajar mientras los niños estaban en las aulas. De ellos se encargaban 2 millones de trabajadores de la educación. Yo mismo me formé en las escuelas del gobierno y lo poco mucho que logré se basó en la enseñanza que recibí en la primaria de mi pueblo, en la secundaria y en la prepa 9 de la UNAM y más tarde en la Facultad de Economía. Yo soy un ejemplo que la educación te abre los ojos y te permite avanzar socialmente. Hoy estamos ante una fecha, 30 de agosto, para el regreso a clases. 230,000 inmuebles eran la red de escuelas en funcionamiento antes de la pandemia. De ellas, 198,000 eran oficiales, 34,000 privadas. Esas instalaciones que se cerraron ya hace muchos meses y mientras estuvieron cerradas, muchas de ellas por el propio cierre se echaron a perder y otras fueron vandalizadas. Y hay que repetirlo, vandalizadas. Por eso el regreso a clases tiene como condición prioritaria que los más de 200,000 inmuebles sean reparados y que tengan las condiciones físicas y sanitarias para recibir a los niños. Los maestros están listos. Para que esto se dé, se hace necesario que el Estado mexicano, los gobiernos, tanto estatales como municipales, los maestros y los propios padres de familia revisen cómo está cada inmueble y se haga una tarea titánica para que antes del 30 de agosto tengamos instalaciones adecuadas que permitan dar la enseñanza. No hacerlo es poner en riesgo el regreso a clases, poner en riesgo a los niños y en el fondo la posibilidad de acabar con la educación oficial. Esa que ha permitido este México moderno, de ese tamaño, es el reto. Carlos, con esto concluyo. La educación oficial está en riesgo, Carlos, y está en riesgo de desaparecer si no se hace una prioridad nacional, rescatar los inmuebles y dejarlos mínimo, Carlos, como estaban antes de la pandemia. Gracias, Carlos.